Las personas que me conocen saben que me encanta el café y tomo café por la mañana, café por la tarde, café por la noche, café en la madrugada. Y si me siguen en Instagram, que por cierto les voy a dejar mi Instagram por aquí o por acá, recordarán que hace un tiempo les mostré que me había comprado una máquina para hacer café, que es la que ven por acá. Bueno, hoy no les voy a hablar de ella, sino de esta cápsula reutilizable y vamos a ver después de un año si realmente vale o no la pena. Pero antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal, así no te vas a perder ningún video, porque YouTube te va a notificar cada vez que subo un video nuevo. Esto que tengo por aquí es una cápsula reutilizable y existen diferentes opciones. La que yo tengo por aquí es de acero inoxidable, la cual la hace un poco más duradera que las versiones de plástico, que son más económicas. Como se pueden dar cuenta, en la caja indica que viene con la cápsula, una basecita y con una especie de prensa para fijar el café. Y básicamente te enseña cómo tienes que utilizarlo, lo cual es muy fácil. Y la que yo tengo por aquí es exclusivamente para la máquina Dolce Gusto. Pero no te preocupes, que si tú tienes una máquina de cualquier otra marca, puedes encontrar una cápsula reutilizable que le funcione a la perfección. Eso sí, asegúrate de que sea exclusivamente para esa marca o esa referencia, porque si no vas a dañar tu cafetera. Preparar el café aquí es muy fácil, simplemente le quitas la tapa de goma. Esta es una goma de alta densidad, resiste muy bien el calor porque obviamente esto se va a calentar muchísimo. Viene con dos tipos de filtros, uno con unos huecos más grandecitos, otro con unos huecos más finitos. Entonces muy fácil, colocamos el filtro en la base, agregamos la cantidad de café, debe quedar más o menos como a la mitad, ponemos la tapita, retiramos el portacápsulas y ojo que este paso aquí es muy importante. Si se fijan bien, este tiene una pequeña guía que nos indica la posición correcta en la cual debe ir la cápsula, haciendo que este pequeño orificio que tiene aquí, que es donde la aguja de la máquina entra y empieza a botar el agua para que el café se empiece a preparar, la vamos a colocar en la parte del centro, haciendo que coincida con esta línea que tiene acá. Esta es la manera correcta en la cual se debe colocar y cerramos. Si tú colocas así, inclusive un poquito corrido, la aguja de la máquina no va a lograr pinchar ni entrar ahí y va a ser un desastre. Se te va a empezar a regar el café y muy probablemente puedas correr el riesgo de dañar la máquina y no queremos que eso ocurra, así que por favor, mucha precaución. A mí inclusive ha habido ocasiones en las que me ha pasado que no me fijo que lo coloco bien y veo que no empieza a botar el café y es por esa razón. Ahora lo que vamos a hacer es preparar un café con la cápsula original y uno con la reutilizable y vamos a comparar las diferencias. Es más, ni siquiera les voy a decir cuál es, ustedes van a tratar de adivinar por el ojo y por la imagen cuál es cada una de ellas. Y bueno, ya viendo los dos cafés preparados al tiempo, ¿pudieron notar o identificar cuál de ellos está preparado con la cápsula reutilizable? Entonces el café que se preparó con la cápsula reutilizable es el de la B y el de la A es el que ha sido preparado con las cápsulas originales. La diferencia principal a primera vista que se puede notar es que el original logra tener una capa espumosa en la parte final del café, cosa que la cápsula reutilizable no logra copiar o imitar al 100%. Pero obviamente aquí hay ciertos factores que van a influir en que no quede exactamente igual. Por ejemplo, la cantidad de café que está en las cápsulas originales es una receta perfecta, una fórmula que nunca va a variar. A diferencia de la que nosotros preparamos en la reutilizable, siempre va a haber una variación en la cantidad del café, a no ser que utilicemos una gramera. Me hubiese gustado mucho hacer la prueba con un café molido de Nescafé para que fuese mucho más justa la comparación, pero lastimosamente es casi imposible encontrar café molido de Nescafé porque lo que ellos más suelen manejar es café instantáneo. Entonces este tipo de café no se puede preparar en esta máquina. En este caso estoy utilizando un café molido de Juan Valdez, el cual el sabor también es muy agradable y es muy rico como el de Nescafé. Entonces, ¿esto es mejor que esto? No. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, para mí estas cápsulas son brutales, son prácticas, fáciles de usar, son rápidas, simplemente las sacas de la caja, la pones en el portacápsulas y tienes tu café
rápido. La calidad de este café me parece rico, me parece agradable, tiene un olor muy rico. ¿Cuáles serían las desventajas en este caso? Claramente el precio es una de ellas. La variedad de café se limita mucho al que ellos solamente producen y la verdad no es mucha. Son alrededor de 3 creo que conozco, por lo menos aquí en Colombia. A diferencia del sistema de Nespresso, que es mucho más abierto para que otras marcas de café puedan crear cápsulas compatibles, esto no pasa con la máquina de Dolce Gusto o con este tipo de cápsulas. El reciclaje es otro punto en contra. Lastimosamente esto es desechable. Terminas de preparar tu café, lo usas y lo tiras. Sé que la empresa cuenta con un programa de reciclaje en el cual tú vas acumulando tus cápsulas. Cuando tengas una cantidad suficiente, programas una recogida, por así decirlo, y ellos pasan y se llevan las cápsulas, las limpian, las lavan y vuelven y envasan su café, y digamos que ayudaría un poco a mitigar ese impacto con el medio ambiente. Pero estuve mirando muchísimas opiniones de clientes y la mayoría eran quejas porque al final el sistema no terminaba siendo tan eficiente y no pasaban a recogerlas, o bueno, al final la gente prefería tirarlas a la basura y ya está. Ahora hablemos de esta. La principal ventaja de esta es que vas a ahorrar dinero. Con lo que te compras una cajita de esta que trae 16 cápsulas, te compras una bolsa de café y te va a rendir mucho más que las 16 que trae la caja. Aquí la variedad de café es infinita. Puedes comprar, como te digo, el café de la marca que más te guste, la más premium, y prepararlo aquí sin ningún problema. Obviamente, al ser reutilizable no va a generar tanto impacto ambiental. Simplemente esto, luego de que tú prepares el café, lo lavas, lo pones a secar y ya puedes volver a preparar otro café. Puedes preparar infinidad de tazas sin ningún problema. Yo he estado utilizándola por más de un año. Una de las desventajas, a pesar de que es muy fácil de utilizar, es que no es tan práctica como las originales, lo cual quiere decir que te va a tomar más tiempo preparar el café, y sobre todo en los primeros días puede llegar a ser más tedioso en cuanto le coges el tiro a la cantidad de café que debes realmente utilizarlo. Puede que unas veces el café te quede más clarito, otras veces más fuerte, y en ese proceso obviamente en lo que colocas el café va a haber reguero, desorden, pero todo es cuestión de paciencia y de práctica hasta encontrar la receta perfecta para ese café que a ti te gusta. Como esto lo tienes que lavar para volverlo a utilizar, recuerda que esta versión que yo tengo es la de acero inoxidable, lo cual quiere decir que esto se va a calentar muchísimo y tienes que tener mucho cuidado al momento de sacarla para preparar otro café. Yo te recomendaría dejarla enfriar un poco antes de preparar el siguiente café. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides darle like, suscribirte, y si tienes algún amigo o conocido que tenga este tipo de máquinas, compártele el video y nos vemos en el siguiente video.